¿Has escuchado hablar acerca de la Constitución Política de Colombia de 1991? La Constitución Política, también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura y organización del Estado. En Colombia, esta Constitución se modificó drásticamente por última vez en 1991, luego de durar más de 100 años con la Constitución de 1886. En el día de hoy hablaremos del preámbulo, de los principios fundamentales, de los derechos fundamentales, de los derechos sociales, económicos y culturales, y de los derechos colectivos y del medio ambiente que están consagrados en la Constitución Política de 1991. El preámbulo de la Constitución Política de Colombia da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas a las cuales debe orientar su acción y el rumbo de las instituciones jurídicas. Este hace parte integral de la Constitución. Elementos del preámbulo. Protección de Dios. El constituyente de 1991 invocó la protección de Dios, pero no visto desde el punto de vista restringido, haciendo énfasis en las libertades religiosas, de culto, de pensamiento, de conciencia, entre otras. Segundo, unidad nacional. Colombia es una república unitaria, por lo cual la autonomía y especialidad de sus unidades territoriales debe desarrollarse dentro del marco de la unidad nacional. Tercero, asegurar. Colombia debe asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Cuarto, marco jurídico, democrático y participativo, es decir, todos tenemos derecho a participar en las decisiones a través de los diferentes mecanismos de participación que se establecen en nuestro país. Quinto, orden político, económico, social y justo. La organización social está basada en el orden político, económico, social y justo en el cual podemos desarrollarlos como personas dignas y lograr con la ayuda del Estado nuestras metas. Sexto, la integración de la comunidad latinoamericana del Caribe se enmarca en la tendencia mundial de establecer mercados más abiertos y tiene como consecuencia el proceso de internalización y globalización desde el punto de vista histórico en una extensión del sueño de nuestro libertador Simón Bolívar, en el cual quiso la integración de los países latinoamericanos. Principios fundamentales de la Constitución de 1991. En el título primero de la Constitución se establecen los principios fundamentales del Estado colombiano. Estos principios aparecen referenciados en los 10 primeros artículos del texto constitucional. Hacen referencia al Estado y a la función que éste tiene en el cumplimiento de los derechos de los colombianos. Es por ello que trae los siguientes principios. Colombia, un Estado social de derecho. Colombia es una república unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. Colombia es una república democrática, participativa y pluralista. Los fines esenciales del Estado colombiano: la soberanía popular, la Constitución es normas de normas, primacía de los derechos inalienables, principios de responsabilidad, diversidad étnica y cultural, principio de protección de las riquezas naturales y culturales, los idiomas oficiales. ¿Te has preguntado alguna vez qué son los derechos fundamentales? Colombia acogió esta figura en la Constitución de 1991, donde se reconocen como derechos fundamentales aquellos que son necesarios para la persona humana. Pero en sí, ¿cuáles son esos derechos? Estos derechos son los que se nos otorgan cuando nacemos y nos convertimos en colombianos. Son los más importantes y nuestra Constitución los protege de manera fundamental. Estos derechos están consagrados en el título 2, capítulo 1 de la Constitución Política de Colombia de 1991, desde el artículo 11 al artículo 41. Algunos de estos derechos son el derecho a la vida, el derecho a la intimidad,
la prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre y trata de seres humanos, derecho a la honra, derecho al trabajo, derecho a la libre expresión, libertad de conciencia. Derechos económicos, sociales y culturales. ¿Sabes qué son? Los derechos económicos, sociales y culturales son los derechos humanos que corresponden a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad. Están relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la salud, la educación, un medio ambiente adecuado, la alimentación, el agua, una participación en la vida cultural y la vivienda. La Asamblea General de las Naciones Unidas incluyó en la Declaración de los Derechos Humanos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966. Por su parte, Colombia lo reconoce en la Constitución del 91 entre los artículos del 42 al 77. Estos derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales generan obligaciones jurídicas a los estados, como el garantizar a todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de sus derechos y ofrecer mecanismos de protección y recursos a tales personas en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basa en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como desplazamiento o desalojo forzoso, que puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición, problemas de salud, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de la asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos. De esta categoría de derechos, uno de los más vulnerados es el derecho al trabajo. A pesar de ser muchos los factores que intervienen, un hecho es inaludible, y es que aunque el total de la población refleje que hay más mujeres que hombres y que el nivel educativo y el promedio de estudios es mayor en las mujeres, son estos los que denominan el sector laboral, teniendo más cargos y más altos. En la Constitución de 1991 se incorporaron derechos estratégicos para las mujeres, tales como la participación ciudadana, la libertad, la igualdad de género, la protección durante el embarazo y el derecho a ejercer una profesión, entre otros. A pesar de esto, aun cuando lo estipulado en la Constitución del 91, algunos de esos derechos no son respetados. Para continuar en el camino de reducir las desigualdades laborales entre hombres y mujeres, se tendría que lograr un cambio cultural en el cual se pierdan los estigmas atribuidos a la mujer, para así garantizar la igualdad salarial, facilitar la licencia parental remunerada y abordar el acoso y las normas sociales que excluyen a tantas mujeres del trabajo. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima, garantizar acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico, así como un suministro adecuado de agua apta para el consumo, facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria, gratuita y obligatoria para todos y todas, etc. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. Para este caso, hablaremos de los derechos colectivos y del medio ambiente en Colombia. Estos derechos se encuentran consagrados en el título 2, capítulo 3 de la Constitución Nacional de 1991 y están comprendidos desde el artículo 78 hasta el artículo 82 de la misma Constitución ya mencionada. Para empezar,
nos haremos la pregunta: ¿qué son los derechos colectivos? Los derechos colectivos son los encargados de reconocer y brindar protección a los derechos de grupos determinados de personas y así garantizar su interés y en especial su identidad. Su objetivo es hacer que las personas sean más libres sin ocultar su identidad y sus gustos. Siguiendo, tenemos qué son los derechos ambientales o derechos del medio ambiente. Los derechos ambientales o derechos del medio ambiente son los que buscan preservar, proteger y regular el medio ambiente, su uso y actividades que pueden y no pueden realizarse en él. Su objetivo es proteger al medio ambiente y cuidarlo de todo tipo de contaminación, ya que debemos cuidarlo porque este es nuestro hogar. Siguiendo, mencionaremos los artículos desde el 78 hasta el 82. Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad. Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Artículo 81. Queda prohibido la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares. Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público. Y a manera de reflexión tendremos esta pregunta que dice: ¿cómo podemos ayudar a la construcción de una sociedad? Podemos ayudar no botando basura en los espacios públicos. También podemos ayudar no haciendo ruido en horas a las que se les puede afectar a los demás. Y por último, podemos utilizar las 3 R, las cuales consisten en reducir, reutilizar y reciclar.